Hola a todos, bienvenidos a Fantaseando. Hoy vamos a hablar sobre coedición. La coedición, la autoedición son asuntos, historias, temas que todavía dentro de la producción literaria son un poquito tabú. Afortunadamente cada vez menos, porque la autopublicación se está extendiendo afortunadamente y con éxito, gracias a plataformas como Amazon, CreateSpace o Lulu, pero sigue siendo como mal visto dentro de la comunidad literaria. Los autores autoeditados no terminan de estar del todo bien vistos, lo cual es una auténtica pena, porque hay obras de grandísima calidad que han sido autoeditadas por sus autores. E incluso algunas posteriormente hay editoriales que han recogido el testigo y han sacado el libro de manera más tradicional. Pero hoy no vamos a hablar de autoedición, vamos a hablar de un tema que es un poquito más espinoso que la autoedición, y es la coedición. ¿Qué es la coedición? La coedición es una editorial, un autor, compartiendo los costos de la edición de un libro. Es cercana a la autoedición, solo que en la autoedición el autor se hace cargo de absolutamente todo: edición, maquetación, corrección, distribución, etc. y promoción, por supuesto. Pero en la coedición no. En la coedición hay una editorial que pone su sello y que hace una parte del trabajo. Y después el autor y el editor corren a partes, a veces iguales, a veces no iguales, con los gastos. Bien. ¿Por qué voy a hablar de este tema? Porque todavía, a día de hoy, hay mucha gente que me pregunta por él. Yo voy a hablar, por supuesto, desde mi experiencia. No voy a generalizar, por lo menos voy a intentar evitarlo, y voy a solamente a comentar lo que ha sido mi caso particular, los pros, los contras y lo que me ha ido bien y lo que me ha ido mal con la coedición y con las editoriales con las que lo he hecho. Y es que yo tengo doble experiencia en la coedición. Yo tengo dos novelas coeditadas. Una de ellas fue la primera que publiqué, que fue La sombra de Prantas, y la segunda fue La maldición de Elena, que también fue mi segunda novela publicada. Bien. Son experiencias completamente opuestas. La sombra de Prantas fue un desastre catastrófico. De hecho, Mundos Épicos está considerada a día de hoy, ya no existe, pero está considerada una editorial fraudulenta. Y el otro ejemplo es Bilenio Editorial, una editorial fantástica, con una editora fantástica y que trabaja con una transparencia y una claridad envidiable. Entonces, voy a empezar mi experiencia por la parte negativa. Cuando terminé de escribir La sombra de Prantas, sobre el año 2008, 2007-2008, me planteé, como casi todo el mundo, la búsqueda de una editorial que la publicara. No tuve que buscar mucho, porque enseguida encontré una editorial que estaba recién fundada, y de hecho cuando yo contacté con ellos todavía no tenían ningún libro publicado, que era Mundos Épicos. Mundos Épicos tenía su propia página web y tenía una pinta chula, o sea, una editorial nacional dedicada exclusivamente a la literatura fantástica. Era justo lo que yo estaba buscando. El hecho de que estuviera comenzando, pues más motivos me daban para lanzarme a por ellos, porque me dio la sensación de que podía ser más fácil entrar cuando todavía no tenían un catálogo amplio o no tenían definido una línea editorial clara fuera de lo que es somos una editorial de literatura fantástica. Yo les mandé el manuscrito, lo leyeron y hubo cosas que no les gustaron, hubo cosas que sí, pero lo más llamativo es que me respondieron muy rápidamente. Yo en aquella época no tenía la experiencia que tengo ahora, y ahora sé que eso no es bueno casi nunca. Una cosa es que te respondan diciéndote: hemos recibido tu manuscrito, lo vamos a valorar, lo vamos a leer y te diremos algo, y otra cosa es que a los 4 o 5 días o a la semana te respondan alabando el trabajo, diciendo que es una novela buenísima, que bueno, que se puede mejorar sobre todo, pero que en general, y que sí, que te lo van a publicar. Claro, yo en aquella época, primera novela publicada, o sea, primera novela escrita sin publicar, todo era nuevo para mí, no sabía cómo funcionaba nada, ¿vale? Entonces, cuando en uno de estos correos me proponen
un presupuesto. Yo dije, ah, espérate, en ningún sitio pone eso. Cuando ibas a la página web de Mundos Épicos, en ningún sitio de la página web, de la información de contacto, de la descripción de la empresa, la típica pestañita, quiénes somos o a qué nos dedicamos, en ningún sitio ponía que aquello era coedición, o que era una editorial orientada a la coedición. Claro, el impacto fue terrible. Me pedían 3.700 euros por publicar una novela de 327 páginas. Bien, esa coedición, según su justificación, incluía corrección, maquetación, edición, portada, por supuesto, incluida dentro de la maquetación, distribución y promoción. O sea, prácticamente todo lo que hace una editorial normal. Entonces mi pensamiento, ¿cuál fue? Vale, pues este dinero es para cubrir los gastos. Entonces, efectivamente, cuando me desglosan el presupuesto, me dicen que los 3.700 euros son y se van a utilizar para la parte física de los libros. O sea, corrección, maquetación, ilustración e impresión del libro físico. Con esos 3.700 euros no estaba incluida ni la distribución ni la promoción. ¿Vale? Claro, dudas, es un montonazo de dinero. 3.700 euros. La editorial nos decía, vamos a medias con los gastos, lo que nos cuesta del libro es tanto, el autor paga tanto y el editor paga tanto. No, yo no sabía cuánto iba a costar la edición del libro. Ellos me pedían 3.700 euros a ciegas, a fondo perdido, sin que yo pudiera saber en qué exactamente, cuánto iba a costar la corrección, cuánto iba a costar la maquetación, cuánto iba a costar la ilustración, etc. En mi desconocimiento, y la verdad que sin realmente buscar otras opciones, error mío, me lancé, lo hice. Firmé el contrato. Además, firmé un contrato de representación literaria en el cual la editorial se comprometía a la traducción, a la promoción internacional del libro, a la traducción, a buscar editores fuera de España, bueno, una cantidad de cosas que no cumplieron en ningún momento, ni siquiera desde el minuto 1. El libro nunca tuvo intención de salir del poquito recorrido que tuvo. Bien, para no dispersarnos mucho. Pago 3.700 euros a la editorial y todo se pone en marcha a las mil maravillas. Rápidamente me mandan una portada, es esta. De entrada me gustó, pero a medida que ha ido pasando el tiempo, me gustaba cada vez menos. No tuve ninguna opción de opinar. De hecho, sugerí que la espada que lleva el protagonista, Argot, en alto, se cambiara de posición, porque no era una pose apropiada para este personaje. Esta especie de pose ganadora, con un cuerpo tirado a sus pies, no iba con el personaje. Entonces yo sugerí un cambio, simplemente orientar la espada hacia abajo. Me dijeron que nanay, que de eso nada, que esta era la visión del ilustrador y que de ahí no podíamos hacer nada. Yo me sorprendí un poco, pero me tuve que callar. Debo decir que la edición del libro era bonita, es bonita, ¿vale? Los cantos amarillos y la contra amarilla son un sello de la editorial, lo hicieron todos así. Y en verdad me quedé muy contento, ¿vale? El libro a nivel estético es muy bonito, yo ahí no tengo ninguna queja. Y el libro salió a la calle, hicimos una presentación, todo fue muy bien, todo ese principio fue fantástico. Vino el editor a Canarias, a Gran Canaria, a presentar la novela conmigo, hasta ahí todo fantástico. Y el libro empezó a moverse. A los pocos meses, 3 meses creo recordar, las liquidaciones eran cada 3 meses, me llega una liquidación de, si no recuerdo mal, 120 ejemplares, no recuerdo muy bien. Claro, como es coedición, en teoría los royalties no son el 10%, eran el 45%. En aquella primera liquidación, Mundos Épicos me pagó 1.200 euros. Yo, que no había publicado nunca, que no sabía de qué iba aquello, yo vi los cielos abiertos, dije, pues entonces fantástico, voy a recuperar mi dinero. Si en esta primera liquidación, en 3 meses, he cobrado 1.200 euros, la cosa no puede ir sino más. Pero ¿qué pasa? Que en la siguiente liquidación no me pagan nada.
me sale saldo negativo. Cuando me pongo en contacto con ellos, lo que me dicen es que la primera liquidación se hizo en base a la colocación de los libros, no en base a las ventas. Y que ahora estaban recibiendo devoluciones, viendo cifras de ventas un poco más reales, y que si me descuidaba, tenía yo que devolverles dinero, ya que yo empiezo a escamar. ¿Por qué? ¿Por qué las cosas funcionan de esta manera? ¿Por qué de entrada no me dicen, no, mira, yo no te voy a pagar por los 1.200 euros, lo que se ha vendido firmemente es tanto? Ah, que no podemos saber que es pronto todavía, que son 3 meses, que en 3 meses todavía no tenemos cifra de venta, no pasa nada, liquídame a los 6 meses, o liquídame a los 9 meses. Eso no fue así. Entonces, pasaban los meses, y las liquidaciones salían siempre negativas. O sea, que el libro no solo no se habían vendido los 100 y pico, 200, no me acuerdo exactamente, ejemplares que me habían dicho y me habían liquidado, sino que, o sea, no solo, perdón, me estoy expresando mal, no es que se hubieran vendido eso era totalmente falso. Las devoluciones se iban sucediendo, como siempre en el proceso literario, el librero recibe los libros, los tiene un tiempo en la tienda y después los devuelve. Esas devoluciones a mí me las habían pagado, con lo cual el libro se quedaba como una especie de limbo, ¿no? Bien. Siguen pasando el tiempo y las ventas se estancan. Ya no hay más ventas. Dejan incluso de mandar mi informe de ventas porque no hay ventas del libro. En un momento determinado yo abro una librería llamada Sueños de Papel y lo primero que yo le dije a mi editor es: dame libros porque yo en mi tienda los voy a vender. No, los libros están distribuidos. ¿Pero distribuidos dónde? Y me lanzó un glosario de pueblos de España y yo dije, a ver, ¿para qué puñetas quiero yo mi libro en Pontevedra si yo soy canario y donde voy a vender mis libros principalmente, que soy autor novel, es en Canarias? La respuesta de ellos era, bueno, es que no sé, es que traerlo, eso es muy caro. Bueno, para no aburrirle, no tuve libros de La Sombra de Prantas, de esta edición de La Sombra de Prantas, en mi librería. Los únicos que tuve son los que me iban goteando del distribuidor por las devoluciones de Canarias al distribuidor local. No tuve más libros. Yo creo que no llegué a vender en mi propia librería más que 10 o 12 ejemplares de La Sombra de Prantas. De una tirada de 500. Cuidado, de 500, que con los 3.700 euros que pagué, no estaba pagando una tirada de 1.500, 2.000, 3.000 libros, estaba pagando 500, que no lo dije antes y tenía que haberlo dicho. 500 ejemplares, de esos 500 ejemplares había vendido 200. ¿Dónde estaban los 300 libros restantes? Jamás lo supe. Jamás conseguí que Mundos Épicos me explicara dónde estaban los 300 libros que faltaban. Se los pedí por activa y por pasiva. Mándamelos, tengo una librería, por Dios, mándame mis libros, que los quiero vender, que yo los vendo. Nunca los recibí. Claro, a medida que eso se iba prolongando en el tiempo, la conclusión que yo iba sacando era la misma. No existen esos libros. Me has cobrado por una edición de 500 libros, me has publicado 200, me has pagado por unas ventas de 100 y pico libros, y hasta ahí se acabó. Y ahí se acabó. No hay más. No había otra conclusión lógica. No había otra conclusión lógica. Cuando quise recuperar los derechos, les dije, mándamelos, te los compro todos en saldo, cuando ya la relación con la editorial estaba destruida. Mándamelos que yo te los compro saldados. No me los mandaron. Ni aún así me los mandaron. Conclusión, no existían esos libros. Vale. Esa es la experiencia que tuve inicialmente con La Sombra de Prantas. ¿Decepciones grandes con esto? Pues sí. Porque cuando eres un autor novel, todo es nuevo. Cuando eres un autor novel, todo te parece bien. No entiendes nada. No entiendes que tienes que mandarle el contrato a un abogado o a un profesional que sepa del tema. No entiendes que debes preguntar, que debes consultar, que debes mirar otras opciones. Tiendes a creerte lo que te dicen, porque tienes muchas ganas de publicar tu novela. Sobre todo si previamente te han dicho que es muy buena, que está muy bien, que nos encanta tu estilo, todas estas cosas que suelen decir este tipo de editoriales para engancharte. ¿Qué pasa? No existían en las redes sociales tal y como están ahora mismo. Tú pones en Google Mundos Épicos, tienes un montón de opciones de preguntar a autores que han pasado por la experiencia. De hecho, a mí me han preguntado, autores que iban a publicar con Mundos Épicos, me preguntaron por mi experiencia. Sobre todo a raíz de un artículo que colgué en mi blog que se titulaba
sigo topando con la pared, que además está ahí, sigue disponible. Ahí también conté parte de mi experiencia con Mundos Épicos y tuvo una gran repercusión. Eso no existía cuando yo publiqué en 2009. Entonces no tenía esa opción de preguntarle a otros autores. Además, Mundos Épicos era una editorial nueva, todavía no sabíamos que esto iba a pasar. ¿Qué pasa? Que esto no me pasó solo a mí, le pasó a todos mis autores, o a casi todos los autores contemporáneos conmigo. Conclusión final: Mundos Épicos era un fraude. No recuperé los 3.700 euros que había invertido, apenas recuperé 1.200. ¿Qué hizo Mundos Épicos con los 2.500 euros restantes? Kilosa. Mi segunda experiencia con la coedición fue La maldición de Ilena, que sería mi segunda novela, publicada por Vilenio Publicaciones. Cuando descubrí que Vilenio trabajaba con coedición también, se me vino el mundo al suelo, porque después de la experiencia que había tenido con Mundos Épicos, lo último que me apetecía era enfrascarme en otra aventura similar. ¿Qué pasa? Que a poco que conocí a la editora, supe su forma de trabajar, conocí cómo quería hacer las cosas, me explicó cómo funcionaban ellos, me di cuenta de que estaba tratando con otra empresa, con otra cosa completamente diferente, que una coedición y otra no iban a tener nada que ver. Y de hecho, así fue. Me encontré transparencia, me encontré confianza, seguridad, ganas de hacer las cosas bien. Es cierto que Vilenio es una editorial local, canaria, más pequeñita, lo cual también me daba confianza. Me prometieron meter el libro, en la medida de lo posible, en centros escolares, en institutos, etc. Y quedé convencido del todo cuando vi el contrato. El contrato de Vilenio especificaba claramente los porcentajes: 50% para el autor, 50% para el editor, tanto en gastos como en beneficios, beneficios, ¿vale? Y quedaba perfectamente estipulado en el contrato. Entonces, aquello era diferente. Ver en el contrato un presupuesto con el costo de la unidad del libro, con el costo de la portada, con el costo de la maquetación, de la corrección, saber en qué estabas invirtiendo el dinero era algo completamente ajeno a mí, vista la experiencia que había vivido ya. Y además, lo que me pedía Vilenio comparado con lo que me pedía Mundos Épicos no era, ni un tercio, ¿vale? Para editar los mismos 500 ejemplares de un libro que era 3 veces más gordo, Vilenio me pidió 900 euros. 900 euros. Cuando yo le dije lo que me había pedido Mundos Épicos, la editora se echó las manos a la cabeza, no sabía si llorar o reír. ¿Por qué digo la cifra y no me avergüenzo de decirla? Porque precisamente estamos intentando superar todos estos tabúes. Parece que hablar de dinero, parece que decir yo pagué por publicar mi libro, es lo que hablábamos, lo que decía al principio, está mal visto. Pues no, señores, yo pagué 3.700 euros por mi primer libro y pagué 900 por el segundo. Al 50% de gastos y de beneficios. Todo perfectamente estipulado en el contrato. El libro salió a la calle, pude participar en todo el proceso de edición, cosa que con Mundos Épicos no pude hacer. La portada, de hecho, la sugerí yo, la puse yo, la encontré, es una portada, una ilustración de un chico llamado Óscar Pérez. La vi por internet, se la pedí, se la pagué y la utilizamos. Pude opinar en todos los aspectos de la edición del libro. En todos. Había una comunicación directa, clara y franca con la editora. Eso me daba confianza. El libro salió a la calle en mayo del año 2011. Mayo 2011. Entró en institutos. Se leyó en centros escolares. Participé con él en el proyecto Canarias Lee. El libro hasta hace muy poquito todavía estaba en las librerías. Lo he retirado yo para poder reeditarlo con la editorial Mercurio. Simplemente por una cuestión de formato. Este formato queda desfasado con respecto a las nuevas ediciones de Mercurio, las nuevas ediciones de La Senda del Destino. Y ese era el principal motivo. En ningún caso se ha debido a una desavenencia con Vilenio o a un disgusto o nada de nada. De hecho, cuando le expliqué lo que quería hacer, de reeditar el libro, no me han puesto ninguna pega, me han devuelto los derechos sin ningún problema. Diferencias principales entre una mala coedición y una buena coedición: la transparencia y la confianza. Cuando tú tratas con una persona y esa persona
te transmite bien, notas que lo que está haciendo es correcto, te apetece trabajar con esa persona y no tienes problema en pagarle lo que corresponda por la edición del libro. El libro se distribuyó a la perfección, evidentemente a nivel local, insisto, porque es una editorial local. Se movió todo lo que pudo moverse y más. Se me pagaban las liquidaciones cuando correspondía. Y siempre que necesitaba libros, había libros. Para un evento, para una charla, para las ferias del libro de Las Palmas de Gran Canaria. Para lo que hiciera falta, había libros. Nunca faltó un libro. Y a día de hoy, ha tardado, evidentemente, pero la edición prácticamente se agotó. Apenas sobraron libros. No ha habido ningún trapicheo, no ha habido ninguna cosa extraña. He podido ver dónde se ha metido cada uno de los 500 libros que se publicaron. Eso es confianza. Entonces, si tú me preguntas si la coedición está bien, está mal, es buena o es mala, yo te voy a decir, depende. Depende. Vamos a mirar el contrato. Vamos a mirar qué empresa te lo está ofreciendo. Vamos a mirar cómo funcionan las dos. Y a partir de ahí podemos tomar una decisión. No digamos no, porque no. Vamos a pensar las cosas. ¿Qué pasa? Que hay una serie de... Vamos a suponer que te has decidido, que tiras para adelante, coeditas. Ten cuidado con una serie de indicadores que te pueden dar a entender que lo que parecía una editorial, una empresa, una editorial muy seria, quizá no lo sea tanto. La primera pista, y quizá la más importante, es que no se cumplan los plazos de liquidación. Si a ti te dicen que tú vas a recibir pagos o liquidaciones o royalties a los 6 meses, a los 6 meses. No a los 6, no a los 7, ni a los 8, ni a los 9. Tú a los 6 meses tienes que estar ahí como un clavo, machacando, para que te den tu informe de ventas, tu cifra de ventas y tu liquidación. Cuando el editor empieza a dar largas, a no responder, a bueno no sé, a bueno es que estoy esperando, mosquéate. Empieza a mosquearte. Eso tiene que estar perfectamente recogido en el contrato y se tiene que cumplir a rajatabla. Al fin y al cabo, es lo que te da de comer. El segundo indicador es que los libros no están en las tiendas. Si tú vas al Corte Inglés, si tú vas a la librería de tu pueblo y no encuentras los libros, pues quédate. Si tú a través de las redes sociales hablas con amigos, compañeros, familiares y les dices, oiga, por favor, pregunten por los libros en las librerías cercanas a ustedes, y el libro no está, el libro se pide al distribuidor y el distribuidor no lo sirve, mosquéense. Algo está funcionando mal. El libro, si te han prometido una distribución nacional, el libro tiene que estar distribuido a nivel nacional. Si te prometen una distribución local, como es el caso de Vilenio, el libro tiene que estar en las librerías locales, en mi caso en las librerías de Canarias. Y con Vilenio estaba. Con Mundos Épicos, no tanto. La tercera señal de alerta es que el editor de repente, y sin venir a cuento, te pide algo más de dinero. Aparte de lo estipulado en el contrato, a lo mejor de repente surge un gasto imprevisto, o surge alguna historia, y de repente te piden más dinero. No. Tu obligación es pagar lo que has firmado en el contrato. Ahí no puedes transigir. Ellos tenían que haber hecho su cálculo de gastos, y esos gastos son los que tú tienes que cubrir. No tienes por qué aportar ningún dinero extra fuera de lo que se ha establecido en el contrato. Ojito. El editor empieza a mostrarse esquivo. De repente, cuando antes todo era comunicación fluida y todo iba bien, el escritor deja de responder. Que tienes una duda, te decides a comentarla con él y le... Señor editor, un mail. Señor editor, ¿qué pasa con esto, que tengo dudas y esto no sé cómo va a funcionar, cómo está saliendo? No hay respuesta. Y pasa un día, y pasa 2 días, y pasan 3 semanas, y pasa un mes, y no tienes respuesta. Tú insistes, papá, y el editor desea mutis por el foro. Cuidado, al loro, atento a esas cosas, no lo dejes pasar. Insiste, insiste, insiste. Y si tienes que denunciar, denuncia. La comunicación tiene que ser clara, diáfana y transparente. Que no haya promoción por ningún sitio. A ti el editor no te llama para ferias, no te llama para hacer presentaciones, no te llama para hacer firmas de libros. Sí, cuidado, si la promoción forma parte de los deberes del editor por contrato, ese tipo de eventos, ese tipo de trabajo lo tiene que hacer él. Tú te puedes mover todo lo que tú quieras y cuanto más te muevas mejor, al fin y al cabo es tu libro. Pero el editor tiene que hacer algo. Tienes que ver tú que el editor se mueva en llevarte a sitios, en por lo menos proponerte, oye mira, que tenemos que hay esta feria aquí, que hay esta feria allá, que se va a hacer este evento, este fin de semana de no sé qué.
Eso el editor, tú tienes que ver que el editor tiene chispa, que se mueve por ahí. Si el editor se limita a recibir tu dinero, publicar tu libro, ponerlo en las tiendas y después se acabó, no está funcionando como tiene que funcionar. Cuidado con eso. Si en el contrato no aparece la parte de promoción como deber del editor, haz tú que aparezca. O bien, asume que la promoción va a tener que correr de tu cuenta, va a ser tu trabajo. Ahí ya yo no me meto. Cada uno con sus circunstancias. Pero ojito, muy al loro con esto. Si el editor tiene que promocionarte, que lo haga, que para eso le estás pagando. En fin, creo que esto es un poco el resumen de mi experiencia, creo que es lo que puedo aportar al tema de la coedición y simplemente, como conclusión, decirles, la coedición como tal no tiene por qué ser algo malo, ¿vale? Lo importante es que encuentres una editorial de confianza, que tenga las cosas claras, que te ofrezca seguridad, te ofrezca garantías y, en caso de duda, consulta con un abogado, consulta con un profesional. Intenta tener un respaldo de tu parte. No estás solo, no estás abandonado en este mundo literario. Afortunadamente hay asociaciones, hay grupos, hay otros escritores, hay muchísima gente a la que preguntarle. No dejes pasar ni una, que no jueguen con tu dinero. En fin, esto ha sido todo, espero que les haya servido de algo, espero que si te vas a lanzar a la coedición, pues haberte aclarado algunas dudas. Cualquier otra duda que tengas o cosas que se me hayan podido a mí escapar en el vídeo, pues te invito a que me preguntes lo que quieras a través del cajetín de comentarios o a través del correo electrónico. Estoy yo encantado de compartir la experiencia que tengo, por si acaso a alguien más le puede ayudar. Dejaré también abajo la dirección del artículo que escribí en mi blog, en La llamada de la espada, que se titulaba Sigo topando con la pared, y bueno, y espero que les sea de provecho. Por mi parte nada más, nos vemos en el próximo vídeo.